Cuando vi en esas grabaciones a mi marido con la esposa de mi hijo, mi primera reacción no fue dolor. Fue una calma extraña que no sabía de dónde venía, como si mi alma ya hubiera estado preparándose para ese momento durante años, aunque mi mente consciente jamás se hubiera atrevido a imaginar semejante traición. Tal vez fue porque, en el fondo, muy en el fondo, ya sabía que algo no estaba bien. O tal vez fue porque, después de tantos años de matrimonio, uno desarrolla como una coraza invisible que te protege de los golpes más duros. Lo que sí les puedo decir es que ese momento cambió no solo mi vida, sino la de toda mi familia para siempre. Me llamo Refugio Castillo, pero todos me dicen Cuca. Tengo 67 años y vivo en San Miguel de Allende, Guanajuato. Soy madre de 3 hijos, abuela de 5 nietos, y durante 45 años fui la esposa fiel de un hombre que creía conocer como la palma de mi mano. Pero, hijitos, la vida tiene una manera muy cruel de enseñarnos que nunca terminamos de conocer realmente a las personas, por más tiempo que vivamos con ellas. Esta historia que les voy a contar no es fácil de narrar, pero siento que es importante compartirla, porque sé que hay muchas mujeres por ahí que están viviendo situaciones similares, y a veces uno se siente tan sola, tan perdida. Quiero que sepan que no están solas, y que nunca es demasiado tarde para tomar las riendas de nuestra propia vida. Si esta historia les está llegando al corazón, si sienten que vale la pena escucharla completa, les pido que me den un like para que yo sepa que están ahí conmigo. También suscríbanse si aún no lo han hecho, porque cada semana comparto historias reales de mujeres como nosotras, mujeres que hemos vivido, que hemos sufrido, pero que también hemos aprendido a salir adelante. Y por favor, comenten de qué país me están viendo, o qué les parece lo que les estoy contando hasta ahora. Esos apoyos me ayudan muchísimo a que el canal llegue a más personas que tal vez necesiten escuchar estas historias. Lo que está por venir en esta narración va a ser fuerte, va a ser doloroso, pero también va a ser esperanzador. Porque aunque el título ya les dio una idea de lo que descubrí, la verdadera historia de cómo llegué a instalar esas cámaras, de todo lo que pasó después, y sobre todo, de cómo una mujer de 67 años logró reconstruir su vida completamente, esa historia todavía no la conocen. Y créanme que vale la pena escucharla hasta el final. Para entender bien esta historia, necesito llevarlos conmigo hasta el principio, hasta esos días en que yo creía que tenía una vida perfecta. Era el año 2019. Y yo acababa de cumplir 64 años. Vivíamos en una casa bonita de 2 plantas en el centro de San Miguel de Allende. Una casa que habíamos comprado después de muchos años de trabajo y sacrificio. Mi esposo, Francisco Delgado, tenía entonces 69 años. Era un hombre alto, de bigote canoso muy cuidado, que siempre se vistió bien. Había trabajado toda su vida como supervisor en una empresa de construcción y tenía muy buena reputación en el pueblo. La gente lo respetaba. Los saludaba en la calle. Siempre tenía una sonrisa y una palabra amable para todos. Yo me sentía orgullosa de ser su esposa. Llevábamos casados desde que yo tenía 22 años. Nos conocimos en una feria del pueblo, en 1977. Él era un joven trabajador de 24 años. Yo una muchacha que apenas había terminado la secundaria y que ayudaba a mi mamá con la costura para mantenernos. En esa época, las cosas eran muy diferentes. Uno se casaba joven y se quedaba casada para toda la vida, sin importar lo que pasara. Francisco siempre fue un buen proveedor. Nunca nos faltó comida en la mesa. Nunca nos faltó un techo. Cuando nacieron nuestros hijos, Ramón en 1978, Estela en 1981 y Miguel en 1985, él trabajaba doble turno para que pudiéramos darles una buena educación. Era un papá estricto pero cariñoso, y yo pensaba que éramos una familia feliz. La casa donde vivíamos la compramos en 1995, cuando Francisco consiguió un ascenso como supervisor general. Era una casita modesta pero bonita, con 2 recámaras arriba, y la sala, cocina y comedor abajo. Tenía un patio trasero pequeño, donde yo cultivaba mis plantas de chile, cilantro y hierbabuena. Era mi orgullo esa casita. La había decorado con tanto amor a lo largo de los años. San Miguel de Allende es un pueblo hermoso, pero también chismoso. Todo mundo se conoce.
todo mundo sabe de todo mundo. En esa época, principios del 2000, empezaron a llegar muchos extranjeros a vivir al pueblo, y Francisco a veces tenía trabajos con ellos, remodelando casas coloniales o construyendo nuevas propiedades. El negocio iba bien. Nuestros hijos crecieron y se fueron casando uno por uno. Ramón, el mayor, se casó en 2005 con una muchacha de Dolores Hidalgo llamada Leticia Aguilar. Leticia era una mujer bonita, de cabello largo y negro, piel blanca, siempre muy arreglada. Tenía 23 años cuando se casó con mi hijo, que entonces tenía 27. Parecían una pareja perfecta. Al principio la relación con Leticia fue muy buena. Era cariñosa conmigo. Me ayudaba en la cocina cuando venían a comer los domingos. Siempre me traía detallitos. Unas flores, un pan dulce, una veladora. Me decía suegrita, con mucho cariño, y yo la había llegado a querer como a una hija. Ramón trabajaba en el mismo rubro que su papá, pero por su cuenta, como albañil independiente. No ganaba tanto como Francisco, pero se las arreglaba bien. Vivían en una casa pequeña que rentaban a unas cuadras de la nuestra, y yo siempre estaba pendiente de ellos. Cuando Leticia quedó embarazada en 2007, yo estaba felicísima de ser abuela. Mi nieta Paloma nació en marzo de 2008, y 2 años después llegó mi nieto Sebastián. Leticia era una mamá dedicada. Siempre tenía a los niños limpiecitos y bien comidos. Ramón era un papá responsable. Yo pensaba que tenía una familia bendecida por Dios. Francisco, en esos años, empezó a cambiar un poco. Se había hecho más reservado. A veces llegaba tarde del trabajo diciendo que había tenido que quedarse a supervisar no sé qué obra. Pero yo no le daba importancia. Pensaba que era normal, que los hombres a esa edad se vuelven más serios, más enfocados en el trabajo. También noté que empezó a cuidarse más. Se compró ropa nueva. Empezó a usar una loción diferente que olía muy fuerte. Se cortaba el cabello con más frecuencia. Cuando le preguntaba, me decía que tenía que verse bien para los clientes nuevos, que la imagen era importante en el negocio. Y yo le creía, porque Francisco siempre había sido un hombre cuidadoso con su apariencia. En 2015, cuando cumplimos 38 años de casados, Francisco me regaló una pulsera de oro muy bonita. Me dijo que era para agradecerme por todos esos años de matrimonio, por haber sido una buena esposa y una buena madre. Lloré de emoción esa noche, pensando que qué afortunada era de tener un marido tan considerado. Pero las cosas pequeñas empezaron a acumularse. Francisco, que siempre había sido muy hogareño, empezó a salir más seguido. Los sábados por la tarde se iba con unos compañeros de trabajo a tomar unas cervezas. Los domingos después de comer, en lugar de quedarse en casa viendo la televisión como siempre, inventaba alguna diligencia que tenía que hacer. También cambió su manera de tratarme. No es que fuera grosero o malo, pero se volvió más distante. Antes, cuando llegaba del trabajo, me contaba cómo había estado su día, qué había pasado en la obra, si había tenido algún problema. Pero empezó a ser más reservado, a responder con monosílabos cuando le preguntaba cosas. En la intimidad también cambió. Sin entrar en detalles que no vienen al caso, Francisco empezó a ser menos cariñoso conmigo. Antes me abrazaba por las noches, me daba besitos en la frente, me decía cosas bonitas, pero se fue volviendo más frío, más distante. Cuando le preguntaba si algo andaba mal, me decía que estaba cansado del trabajo, que ya no éramos jóvenes, que esas cosas eran normales. Yo me consolaba pensando que efectivamente, después de tantos años de matrimonio y a nuestra edad, era normal que las cosas cambiaran. Mis amigas me decían que todos los matrimonios pasaban por esas etapas, que los hombres se volvían más serios con la edad, y yo les creía. En 2017 pasó algo que debió haberme puesto más alerta, pero yo estaba tan acostumbrada a confiar en Francisco que no le di la importancia que merecía. Un día llegué del mercado más temprano de lo usual y encontré a Francisco hablando por teléfono en el patio. Cuando me vio, colgó inmediatamente y me dijo que era un cliente. Pero algo en su actitud me pareció raro, como nervioso. Esa misma semana, noté que Francisco había empezado a poner clave a su celular. Antes, su teléfono siempre estaba ahí, abierto, y si yo necesitaba usarlo para algo, no había problema. Pero de repente,
Empezó a guardárselo en el bolsillo, a llevárselo hasta el baño, y cuando le pregunté por qué había puesto clave, me dijo que era por seguridad, que había escuchado que había muchos robos de información. También empezó a lavar él mismo su ropa. Francisco nunca, en 40 años de matrimonio, había lavado una sola prenda. Yo siempre me encargaba de toda la ropa de la casa, pero un día lo encontré lavando una camisa en el lavadero, muy concentrado, como si fuera la cosa más importante del mundo. Cuando le pregunté, me dijo que se le había derramado algo y que no quería que se manchara. Otro detalle que me empezó a llamar la atención fue que Leticia, mi nuera, también empezó a comportarse diferente conmigo. Antes era muy comunicativa. Siempre me contaba cosas de los niños, de su casa, de sus amigas, pero se volvió más reservada. Cuando venían a comer los domingos, ella estaba como más tensa, más callada, y Francisco con Leticia. Ay, Dios mío, cómo no me di cuenta antes. Empezó a ser más atento con ella de lo normal. Le preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, si Ramón la estaba tratando bien. Al principio pensé que era bonito que se preocupara por su nuera, que fuera un suegro considerado. Pero ahora que recuerdo, había algo en la manera como la miraba, como le hablaba, que no era normal. Una vez, en diciembre de 2018, estábamos cenando todos juntos, y Leticia se levantó a servir más agua. Francisco inmediatamente se paró también y le dijo: «No te molestes, Leti, yo lo hago». Le había dicho Leti. En tantos años, siempre le había dicho Leticia o muchacha. Pero ese día le dijo Leti, como le decía Ramón, como le decían sus amigas íntimas. Ramón no se dio cuenta. Estaba distraído con los niños. Pero yo sí noté el cambio de tono, la familiaridad. Y también noté cómo Leticia lo miró cuando él se acercó a la cocina. Una mirada que duró apenas un segundo, pero que me quedó grabada. No era la mirada que una nuera le da a su suegro. En enero de 2019, Ramón empezó a trabajar fuera del pueblo más seguido. Consiguió unos contratos en León y en Celaya que le convenían económicamente, pero que lo obligaban a salir desde muy temprano y regresar hasta la noche, a veces incluso a quedarse fuera 2 o 3 días. Leticia se quedaba sola con los niños, y yo, como buena suegra, la invitaba a comer para que no estuviera tan sola. Pero empecé a notar que Francisco siempre encontraba una excusa para llegar a la casa cuando Leticia estaba ahí, que si se le había olvidado algo, que si necesitaba revisar unos papeles, que si tenía que hacer una llamada importante. Al principio no le di importancia, pero después me empezó a parecer muy casualidad. Una tarde de febrero, Leticia estaba en mi cocina ayudándome a preparar pozole para la cena. Los niños estaban viendo televisión en la sala. De repente escuchamos que Francisco llegó, y Leticia inmediatamente se puso nerviosa. Se arregló el cabello, se limpió las manos en el delantal, y hasta se pellizcó las mejillas como para verse más colorada. Francisco entró a la cocina, saludó a Leticia con un beso en la mejilla, cosa que nunca había hecho antes, y se quedó ahí platicando con nosotras más tiempo del normal. Hablaba de cosas sin importancia, pero yo notaba que no nos veía a las dos por igual. Sus ojos se quedaban más tiempo en Leticia, y ella... ¡Ay, Dios mío! Ella le sonreía de una manera que no era apropiada para una mujer casada hablando con su suegro. Esa noche, cuando ya estábamos acostados, le pregunté a Francisco por qué había llegado temprano. Me dijo que habían cancelado una junta, pero algo en su tono de voz me sonó falso. Era como cuando los niños te mienten, que uno siempre se da cuenta, aunque no pueda probar nada. En marzo de 2019, las cosas empezaron a intensificarse de una manera que ya no podía ignorar. Ramón consiguió un contrato grande en Guanajuato capital, que le iba a durar 3 meses, y eso significaba que se iba a quedar allá de lunes a viernes, regresando solo los fines de semana. Leticia se quedaría prácticamente sola con los niños toda la semana. El primer lunes que Ramón se fue, Francisco llegó a la casa como a las 2 de la tarde. Yo estaba en el jardín regando mis plantas cuando lo vi entrar. Le pregunté qué hacía ahí a esa hora, y me dijo que había terminado temprano en la obra y que venía por unos planos que se le habían olvidado. Pero cuando subió a la recámara, se tardó como media hora en bajar, y cuando bajó no traía ningún plano. Esa misma semana, el miércoles,
Llegué de hacer las compras y vi el carro de Francisco estacionado en casa de Leticia. Me pareció extraño porque él nunca visitaba a nuestros hijos solo. Siempre íbamos juntos los domingos. Pero pensé que tal vez Leticia había tenido algún problema y había llamado a su suegro para que la ayudara. Cuando llegué a mi casa, Francisco ya estaba ahí, viendo televisión como si nada. Le pregunté si había ido a ver a Leticia, y me dijo que sí, que ella le había hablado porque se le había descompuesto la llave del agua y él había ido a repararla. Me pareció lógico. Francisco siempre había sido muy servicial con toda la familia. Pero al día siguiente, cuando fui a ver a Leticia para llevarle unas tortillas que había hecho, noté que todas las llaves de su casa funcionaban perfectamente. Cuando le mencioné que Francisco me había dicho que había ido a reparar una llave, ella se puso colorada y me dijo: «Ah, sí, la de la cocina. Pero no era nada grave, solo estaba floja». El viernes de esa misma semana pasó algo que me debió haber puesto en alerta máxima. Francisco me dijo que tenía que ir a Celaya a ver a un cliente y que no sabía a qué hora iba a regresar. Se fue como a las 10 de la mañana y yo aproveché para ir al mercado y después a visitar a mi hermana Socorro, que vive del otro lado del pueblo. Cuando iba regresando a mi casa, como a las 5 de la tarde, pasé por la calle donde vive Leticia y ahí estaba el carro de Francisco, estacionado a media cuadra de su casa. Me quedé helada. Si Francisco estaba en Celaya, ¿qué hacía su carro ahí? Me acerqué a tocar a la casa de Leticia, pero nadie abrió. Se veía que había gente adentro porque estaba prendida la televisión, pero por más que toqué, nadie salió. Los niños tampoco se escuchaban, y eso era raro porque Paloma y Sebastián siempre eran muy escandalosos. Regresé a mi casa confundida y preocupada. Francisco llegó como a las 8 de la noche, diciéndome que había tenido mucho tráfico de regreso de Celaya. Pero su carro no estaba caliente, como si acabara de llegar de un viaje largo. Estaba tibio, como si hubiera estado estacionado cerca. Esa noche no pude dormir. Le daba vueltas y vueltas a lo que había visto. Traté de encontrarle una explicación lógica. Tal vez Francisco había dejado el carro en casa de Leticia y se había ido con alguien más a Celaya. Tal vez había regresado temprano y había ido a arreglar algo en la casa de Leticia antes de llegar a la nuestra. 1000 explicaciones se me ocurrían, pero todas sonaban forzadas. Al día siguiente, sábado, cuando llegó Ramón de Guanajuato, decidí tantear el terreno. Le pregunté cómo había estado Leticia durante la semana, si había tenido algún problema. Ramón me dijo que todo bien, que había hablado con ella todas las noches y que no había mencionado nada raro. Pero cuando le pregunté específicamente si Leticia le había contado que Francisco había ido a arreglarle la llave del agua, Ramón me vio extrañado y me dijo: «¿Cuál llave? Leticia no me dijo nada de ninguna llave descompuesta». Y ahí fue cuando se me empezó a caer el mundo. Durante las siguientes semanas, empecé a poner más atención a los detalles. Francisco siguió llegando temprano algunos días, siempre con diferentes excusas. Que si habían suspendido el trabajo por lluvia, que si el cliente había cancelado, que si necesitaba recoger material. Pero empecé a notar un patrón. Solo llegaba temprano los días que Ramón no estaba en el pueblo. También empecé a notar cambios en la manera como Francisco se arreglaba para salir al trabajo. Antes se ponía cualquier ropa limpia y ya, pero empezó a ser más cuidadoso con su aspecto. Se planchaba las camisas con más cuidado. Se echaba esa loción fuerte que había empezado a usar. Se veía al espejo antes de salir. Para ir a obras de construcción, me parecía demasiado arreglo. Leticia también estaba cambiando. Cuando la veía en la calle, o cuando venía a la casa, estaba más arreglada de lo normal. Siempre había sido una mujer que se cuidaba, pero ahora parecía que se arreglaba incluso para estar en su casa. Se peinaba diferente, se maquillaba más, usaba ropa más entallada. Y conmigo estaba más distante, menos comunicativa. Una tarde de abril, decidí hacer una prueba. Le dije a Francisco que me iba a quedar con mi hermana Socorro, porque estaba enferma y que iba a regresar hasta el día siguiente. Francisco no puso ningún pretexto. Me dijo que estaba bien, que él podía cuidarse solo una noche. Pero en lugar de irme con mi hermana, me quedé en casa de mi comadre Esperanza, que vive cerca del centro del pueblo, y desde cuya azotea se puede ver gran parte de San Miguel. Le pedí que me prestara unos binoculares que tenía su esposo para ver pájaros,
diciéndole que quería ver no sé qué cosa en las montañas. Desde esa azotea pude ver la casa de Leticia. Y efectivamente, como a las 2 de la tarde, llegó Francisco. Se estacionó a media cuadra, como siempre, y entró a la casa. No salió hasta las 5:30 de la tarde. Esa noche, cuando regresé de casa de mi hermana, Francisco estaba viendo televisión tranquilamente. Me preguntó cómo había estado Socorro, y yo le inventé que mejor, que ya se le había quitado la calentura. Él me contó que había llegado temprano del trabajo y que había estado viendo televisión toda la tarde. Mentira tras mentira. Durante el mes de mayo, las visitas de Francisco a casa de Leticia se volvieron más frecuentes. Ya no solo cuando Ramón estaba fuera, sino también algunos días que Ramón llegaba tarde del trabajo local. Yo empecé a llevar un registro mental de sus horarios, de sus excusas, de sus comportamientos. También empecé a notar que Francisco tenía dinero extra. Un día llegó con chocolates caros para los nietos. Otro día le compró a Leticia un perfume, porque había visto que se le había acabado el que tenía. Cuando le pregunté de dónde salía ese dinero extra, me decía que había tenido trabajos adicionales, que le habían pagado unos pendientes. Pero lo que más me dolía era ver cómo trataba a Ramón, mi hijo que siempre había admirado a su papá, que siempre había sido respetuoso y cariñoso con él. No se daba cuenta de nada. Seguía contándole a Francisco sobre su trabajo, sobre sus planes, sobre cómo quería mejorar su casa para darle una mejor vida a su familia. Y Francisco lo escuchaba con una cara que yo ya no podía ver, porque sabía lo que estaba pasando por detrás. Una noche de mayo, Ramón vino a cenar solo. Leticia se había quedado en casa porque uno de los niños estaba enfermo. Durante la cena, Ramón nos contó que estaba ahorrando para comprarle a Leticia un carro usado, porque se le hacía muy difícil moverse con los niños en el transporte público. Había calculado que en 6 meses más iba a tener suficiente dinero. Francisco lo escuchaba sintiendo, diciéndole que, qué bueno, que Leticia se lo merecía, que era una excelente esposa y madre. Yo lo veía hablar y sentía unas ganas enormes de gritarle a Ramón lo que estaba pasando, pero no tenía pruebas. Solo sospechas, solo dolores en el pecho, solo esa intuición de mujer que algo malo estaba pasando. Esa misma noche, después de que Ramón se fue, le pregunté directamente a Francisco: ¿tú crees que Leticia es feliz con Ramón? Francisco me vio extrañado y me contestó: pues sí, ¿por qué preguntas eso? No sé, le dije. A veces la veo como triste, como si le faltara algo. Francisco se quedó callado un momento y después me dijo: las mujeres a veces se ponen así, quién sabe por qué, pero seguro es cosa de hormonas. Hormonas, así de fácil. Como si el comportamiento extraño de una mujer siempre se pudiera explicar con esa palabra mágica que los hombres usan cuando no quieren pensar más profundo en algo. El punto de quiebre llegó a principios de junio. Ramón tenía un trabajo en Querétaro que lo iba a tener fuera toda la semana. Francisco, como siempre, dijo que tenía mucho trabajo y que iba a estar muy ocupado. Pero yo ya conocía la cancioncita. El martes de esa semana decidí seguir a Francisco. Me escondí en la esquina de la calle a las 2 de la tarde, cuando él normalmente regresaba a la casa. Efectivamente, llegó, pero en lugar de entrar a nuestra casa, siguió de largo hacia la casa de Leticia. Lo seguí a distancia prudente. Lo vi estacionar su carro en el lugar de siempre y entrar a la casa de Leticia. Los niños estaban en la escuela, así que ella estaba sola. Francisco entró con una familiaridad que me heló la sangre. No tocó la puerta, no esperó a que le abrieran. Entró como si fuera su propia casa. Me quedé escondida detrás de un árbol, esperando a ver qué pasaba. Francisco no salió de esa casa hasta las 5:15 de la tarde. 3 horas y cuarto. ¿Qué puede hacer un hombre durante 3 horas y cuarto en casa de su nuera cuando ella está sola? Cuando Francisco salió, se veía relajado, contento, hasta silbaba. Se subió a su carro y se fue directo a nuestra casa. Yo esperé unos minutos y después regresé también, llegando como 15 minutos después que él. Francisco estaba bañándose cuando llegué. Siempre se bañaba hasta la noche, después de la cena, pero ese día se estaba bañando a las 5:30 de la tarde. Cuando le pregunté por qué,
Me gritó desde el baño que había estado trabajando en una obra muy sucia y que necesitaba quitarse toda la tierra. Esa noche, mientras Francisco dormía, me quedé despierta pensando, ya no podía seguir engañándome. Ya no podía seguir inventando explicaciones. Mi marido de 45 años me estaba siendo infiel con la esposa de mi propio hijo. Y lo más doloroso de todo era que mi hijo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Me levanté de la cama y me fui a la cocina. Ahí, sentada en la oscuridad, lloré como no había llorado en años. Lloré por Ramón, que estaba trabajando tan duro para darle una buena vida a una mujer que lo estaba traicionando. Lloré por mis nietos, que iban a sufrir las consecuencias de las decisiones de sus padres. Lloré por mí, porque después de 42 años de matrimonio, tenía que enfrentar la realidad de que el hombre que dormía a mi lado ya no era mío. Pero también, en medio de todo ese dolor, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Coraje. Un coraje que venía desde muy adentro, desde esa parte de mí que había estado dormida durante años. No iba a permitir que siguieran burlándose de mi hijo. No iba a permitir que siguieran burlándose de mí. Iba a encontrar la manera de descubrir la verdad y después ya vería qué hacer con esa verdad. Las siguientes 2 semanas fueron las más difíciles de toda mi vida. Tenía que actuar normal frente a Francisco, frente a Ramón, frente a toda la familia, mientras por dentro se me estaba desgarrando el alma. Pero también tenía que pensar con frialdad en cómo iba a manejar la situación. Lo primero que hice fue hablar con mi hermana Socorro. Es 4 años mayor que yo, y siempre ha sido la más sensata de la familia. Una tarde le pedí que fuéramos a caminar al jardín principal, lejos de oídos curiosos, y le conté mis sospechas. Socorro me escuchó en silencio, y cuando terminé de hablar, me dijo algo que jamás voy a olvidar. Cuca, yo también había notado cosas raras. La última vez que Francisco y tú vinieron a comer a mi casa, él no te quitaba los ojos de encima, pero no con amor, sino como con... ¿Cómo te explico? Como con culpa. Y cuando mencioné a Leticia se puso todo nervioso. Yo pensé que era mi imaginación, pero ahora que me dices es esto. Socorro me aconsejó que tuviera mucho cuidado. Si es cierto lo que sospechas, me dijo, necesitas pruebas. Sin pruebas van a parecer que parezcas una vieja loca y celosa. Y Ramón nunca te va a perdonar si le dices algo sin estar completamente segura. Era cierto. Necesitaba pruebas. Pero, ¿cómo las iba a conseguir? No podía seguir escondiendo detrás de árboles toda la vida. No podía seguir inventando pretextos para no estar en mi casa. Necesitaba algo más contundente, algo que no dejara lugar a dudas. Fue entonces cuando recordé algo que había visto en una telenovela. Los personajes habían puesto cámaras ocultas para descubrir infidelidades. Al principio me pareció una idea descabellada. ¿Qué sabía yo de cámaras y tecnología? Pero entre más lo pensaba, más sentido me hacía. El problema era que no tenía ni idea de cómo conseguir esas cámaras, ni cómo instalarlas, ni cómo funcionaban. Fue mi nieta Paloma, sin saberlo, quien me dio la solución. Un día que vino a visitarme, se puso a contarme sobre un proyecto de la escuela, donde tenía que hacer un video con su celular. «Abuela», me dijo, «¿sabías que ahora hay unas cámaras chiquititas que puedes esconder en cualquier lado y que graban todo en tu teléfono? Mi maestro nos enseñó que hasta venden unas que parecen cargadores o que parecen relojes». Ahí fue cuando se me prendió el foco. Le pregunté a Paloma dónde vendían esas cámaras, y ella, tan inocente, me dijo que en el centro comercial de Celaya había varias tiendas de electrónicos que vendían cosas de espías. Me reí de cómo le decía, pero por dentro estaba muy seria planeando mi siguiente movimiento. Al día siguiente le dije a Francisco que tenía que ir a Celaya a comprar unas medicinas que no había en San Miguel. Era mentira, pero él no sospechó nada. Me fui en el autobús y llegué al centro comercial como a las 10 de la mañana. En la tienda de electrónicos, un muchacho muy amable me explicó sobre diferentes tipos de cámaras ocultas. Había unas que parecían cargadores de celular, otras que parecían relojes despertadores, otras que parecían detectores de humo. También había unas muy pequeñitas, como botones, que se podían esconder en cualquier lado. Le expliqué al muchacho que necesitaba vigilar mi casa por seguridad, que habían entrado a robar a varias casas del barrio. No le dije la verdad, claro,
pero él me creyó. Me recomendó unas cámaras que parecían cargadores de celular, porque eran muy discretas y se podían conectar a la corriente para que nunca se descargaran. Si tanto ustedes como yo estamos sintiendo la tensión de esta historia, si están tan indignados como yo me sentía en ese momento, denme un like para que sepa que están ahí conmigo, que entienden lo que estaba viviendo. Necesito saber que no estoy sola en este dolor. Esas cámaras eran perfectas para lo que yo necesitaba. El muchacho me enseñó cómo funcionaban. Se conectaban al wifi de la casa y mandaban todo lo que grababan directamente a una aplicación en mi celular. Podía ver todo en tiempo real o revisar las grabaciones después. Me costaron 3.500 pesos las 2 cámaras, dinero que saqué de mis ahorros sin que Francisco se diera cuenta. El muchacho fue muy paciente conmigo. Me instaló la aplicación en mi celular y me enseñó cómo usarla. También me explicó que las cámaras tenían muy buena calidad de imagen y audio, así que iba a poder ver y escuchar todo claramente. Me dio una tarjeta con su número por si tenía dudas. Regresé a San Miguel con el corazón latiendo a 1000 por hora. Tenía las cámaras escondidas en una bolsa del mandado, mezcladas con las verduras que había comprado, para que Francisco no sospechara nada. Esa noche, cuando él se durmió, saqué las cámaras y las estudié bien, leyendo las instrucciones una y otra vez. El problema era dónde colocarlas. Tenía que ser en lugares estratégicos donde pudieran grabar todo lo que pasara, pero que no fueran obvios. Después de mucho pensar, decidí poner una en la sala, escondida detrás del televisor, y otra en el comedor, en un lugar donde pareciera un cargador normal. La instalación me tomó 2 días. Tenía que esperar a que Francisco se fuera al trabajo para conectar las cámaras y configurarlas con la aplicación. El primer día no pude hacer funcionar una de ellas, pero llamé al muchacho de la tienda y me ayudó por teléfono. El segundo día ya tenía todo funcionando perfectamente. La primera semana solo grabé cosas normales. Francisco llegando del trabajo, yo haciendo la limpieza, la televisión prendida. Pero yo sabía que tenía que esperar el momento indicado. Ramón tenía otro viaje programado para la última semana de junio, y yo estaba segura de que ahí iba a pasar algo. Efectivamente, el lunes 24 de junio, Ramón se fue otra vez a Guanajuato. Francisco me dijo en la mañana que iba a tener mucho trabajo esa semana, que probablemente llegaría tarde todos los días. Yo le dije que estaba bien, que iba a aprovechar para visitar a unas amigas y hacer algunos mandados. Pero en lugar de salir, me quedé en casa de Socorro. Desde ahí podía ver mi casa perfectamente en la aplicación del celular. A las 2:15 de la tarde, vi que Francisco entraba a nuestra sala. Se veía nervioso. Miraba hacia todos lados como si estuviera verificando que no hubiera nadie. 10 minutos después, vi que llegaba Leticia. Francisco la recibió en la puerta con un beso que no era de suegro. Era un beso en la boca, largo, apasionado. Ahí fue cuando se me confirmó todo lo que había sospechado. Pero verlo en la pantalla de mi celular fue como recibir una puñalada directa al corazón. Pero eso no era nada comparado con lo que vi después. Leticia y Francisco se sentaron en el sillá de la sala, el mismo sillón donde Francisco y yo veíamos televisión todas las noches. Empezaron a besarse y a tocarse de una manera que... Bueno, no voy a entrar en detalles, pero era obvio que esa no era la primera vez que pasaba. Por el audio pude escuchar partes de su conversación. Francisco le decía a Leticia que ya no soportaba fingir frente a Ramón y frente a mí. Leticia le decía que ella tampoco, pero que tenían que ser cuidadosos porque, si se descubría todo, se iba a armar un escándalo muy grande. Francisco le dijo algo que me dolió más que todo lo que había visto. Ramón es un buen muchacho, pero es muy simple. No tiene la experiencia que tú necesitas. Conmigo tienes algo que él nunca te va a poder dar. Y Leticia le contestó: Lo sé, amor, pero tú también tienes que entender mi situación. No puedo dejar a Ramón de la nada. Tengo que pensar en mis hijos. ¿Amor? ¿Le había dicho amor? Mi marido de 45 años de matrimonio era el amor de la esposa de mi hijo. Y ella estaba ahí, tranquilamente hablando de mi hijo como si fuera un obstáculo en su camino. Después se fueron a la planta alta, a mi recámara. La cámara de la sala ya no podía grabar lo que pasaba arriba, pero yo sabía perfectamente qué estaban haciendo en mi cama, en la cama donde Francisco y yo
Habíamos dormido durante tantos años, donde habían nacido mis 3 hijos. Estuvieron arriba como 1 hora. Cuando bajaron, siguieron hablando en la sala. Francisco le preguntó a Leticia si ya había pensado en qué le iba a decir a Ramón. Leticia le contestó que todavía no, que necesitaba tiempo para planear bien las cosas. «No podemos seguir así para siempre», le dijo Francisco. «Yo ya estoy viejo para andar escondiéndome. Quiero estar contigo de verdad, sin tener que inventar pretextos ni mentiras». Leticia le dijo que ella también quería eso, pero que tenía miedo de la reacción de Ramón y de toda la familia. Francisco entonces le dijo algo que me terminó de destrozar. «Mira, Leti, yo ya hablé con un abogado. Si Cuca y yo nos divorciamos, la casa se va a quedar conmigo porque está a mi nombre. Tú te divorcias de Ramón, yo me divorcio de Cuca, y ya podemos estar juntos sin escondernos». ¿Abogado? ¿Francisco ya había hablado con un abogado sin decirme nada? ¿Ya estaba planeando divorciarse de mí sin siquiera tener la decencia de hablar conmigo primero? Leticia se veía un poco preocupada. Le preguntó a Francisco qué iba a pasar con los niños, cómo le iban a explicar la situación. Francisco le dijo que los niños se iban a acostumbrar, que él iba a ser como un papá para ellos, mejor que Ramón porque tenía más experiencia y más dinero. «Ramón es muy joven todavía», le dijo Francisco. «Se va a conseguir otra mujer fácilmente. Y Cuca, bueno, Cuca ya está vieja. Ya cumplió su papel como esposa y como mamá. Es hora de que cada quien busque su felicidad». ¿Vieja? ¿Que ya había cumplido mi papel? 45 años de matrimonio, 3 hijos criados, una casa construida junto con él. Y para Francisco yo ya había cumplido mi papel, como si fuera un objeto que se usa y después se desecha. Estuvieron en mi casa hasta las 5:30. Antes de irse, se volvieron a besar en la puerta. Francisco le dijo a Leticia que el próximo martes, cuando Ramón volviera a salir de viaje, iban a pasar todo el día juntos. Leticia le dijo que sí, que ya tenía todo planeado para dejar a los niños con una vecina. Cuando Francisco llegó a la casa esa noche, yo ya estaba ahí, preparando la cena como si nada hubiera pasado. Me preguntó cómo había estado mi día, y yo le dije que muy bien, que había estado con Socorro platicando. Él me contó que había tenido mucho trabajo, que estaba muy cansado. Durante la cena, Francisco estaba más animado de lo normal. Hasta me hizo unos chistes y me preguntó si quería que fuéramos al cine el fin de semana. Yo lo veía actuar y pensaba, este hombre está haciendo planes para divorciarse de mí y al mismo tiempo me está invitando al cine. ¿Cómo puede ser tan cínico? Esa noche, cuando nos acostamos, Francisco hasta trató de ser cariñoso conmigo. Me abrazó y me dijo que me quería mucho. Yo me quedé tiesa como un palo. No podía corresponder a sus caricias sabiendo que unas horas antes había estado con Leticia en esa misma cama. Durante los siguientes días, seguí grabando con las cámaras. Francisco y Leticia se vieron 2 veces más esa semana. Siempre la misma rutina. Francisco llegaba a la casa a las 2 de la tarde. Leticia llegaba 15 minutos después. Se quedaban hasta las 5:30. En una de esas grabaciones, escuché una conversación que me confirmó que todo esto venía de mucho tiempo atrás. Leticia le dijo a Francisco, «¿Te acuerdas de la primera vez, en diciembre del año pasado? Yo estaba tan nerviosa, tenía tanto miedo de que alguien se diera cuenta». «Claro que me acuerdo», le contestó Francisco. «Fue después de la posada de la empresa, cuando Ramón se embriagó y tú me pediste que te llevara a tu casa. Desde ese día supe que había algo especial entre nosotros. Diciembre del año pasado. O sea que llevaban ya más de 6 meses engañando a Ramón y engañándome a mí. 6 meses de mentiras, de excusas, de teatrito. Y yo como una tonta, sin darme cuenta de nada». En otra conversación, Francisco le contó a Leticia que ya tenía apartados 150.000 pesos en una cuenta que yo no conocía. «Es para cuando nos vayamos a vivir juntos», le dijo. «Con eso podemos rentar una casa bonita mientras arreglamos lo del divorcio. 150.000 pesos. Dinero que había salido de nuestro trabajo conjunto, de nuestros ahorros familiares. Y Francisco lo estaba guardando para irse con Leticia. Eso ya no era solo infidelidad, eso era robo. El viernes de esa semana, cuando Ramón regresó de Guanajuato, vino a cenar a la casa como siempre. Traía un regalo para Leticia.
una blusa bonita que había visto en una tienda y que pensó que le iba a gustar. También traía dulces para los niños y una botella de tequila bueno para Francisco. «Papá», le dijo Ramón a Francisco, «muchas gracias por estar pendiente de Leticia y de los niños cuando yo no estoy. Me da mucha tranquilidad saber que ella puede contar contigo para cualquier cosa que necesite». Francisco le contestó, «No tienes nada que agradecer, hijo. Leticia es como una hija para mí. Siempre va a poder contar conmigo para lo que sea». «¿Una hija?» «Como una hija». Yo veía a Francisco hablar con tanta naturalidad, con tanta hipocresía, y sentía que me iba a dar algo. Ramón lo abrazó y le dijo que se sentía muy afortunado de tener un papá tan bueno y tan considerado. Esa noche, después de que Ramón se fue, no pude más. Le dije a Francisco que necesitaba hablar con él. Nos sentamos en la sala, en el mismo sillón donde él se besaba con Leticia, y le pregunté directamente, «Francisco, ¿hay algo que me quieras decir? ¿Algo importante que esté pasando en tu vida?» Francisco me vio extrañado. «¿Cómo qué? No entiendo a qué te refieres». «No sé», le dije. «Últimamente te veo diferente, como si tuvieras algo en la mente, algo que te preocupa o que te tiene pensativo». Francisco se quedó callado un momento, y por un segundo pensé que me iba a confesar todo. Pero después me dijo, «Cuca, yo estoy bien. Tal vez un poco cansado del trabajo, pero nada más. ¿Por qué preguntas? ¿Tú tienes algo que me quieras decir?» Esa última pregunta me sonó como una amenaza, como si él sospechara que yo sabía algo. Me dio miedo, así que le dije que no, que solo había sido una pregunta sin importancia. Pero esa noche decidí que ya era suficiente. Tenía todas las pruebas que necesitaba. Tenía grabaciones, fechas, conversaciones completas. Ya no podía seguir viviendo esa mentira ni un día más. Era hora de tomar una decisión. El fin de semana pensé mucho en qué iba a hacer con toda la información que tenía. Por un lado quería confrontar a Francisco inmediatamente, gritarle todo lo que sabía, echarle en cara su traición. Por otro lado, sabía que tenía que ser inteligente, que tenía que pensar no solo en mí, sino en Ramón, en mis nietos, en toda la familia. El domingo en la noche tomé una decisión. Le iba a enseñar las grabaciones primero a Ramón. Él tenía derecho a saber lo que estaba pasando con su esposa antes de que yo hiciera cualquier otra cosa. Después, ya veríamos qué hacer con Francisco. El lunes en la mañana, llamé a Ramón y le dije que necesitaba hablar con él urgentemente, pero a solas, sin Leticia. Ramón se extrañó porque yo nunca le pedía reuniones secretas, pero aceptó. Quedamos de vernos en el parque municipal a las 6 de la tarde. Durante todo el día estuve nerviosa. ¿Cómo le iba a decir a mi hijo que su esposa lo estaba engañando con su propio papá? ¿Cómo iba a destrozar su mundo con unas grabaciones en mi celular? Pero sabía que tenía que hacerlo. Ramón tenía derecho a la verdad. A las 6 en punto llegué al parque. Ramón ya estaba ahí, sentado en una banca, viéndose preocupado. Se acercó a mí y me preguntó qué pasaba, si estaba enferma, si necesitaba dinero, si había algún problema en la familia. «Ramón», le dije, «lo que te voy a enseñar va a ser muy difícil de ver, pero necesitas saberlo». Saqué mi celular y le puse los audífonos. «Escucha esto con mucha atención». Le puse una de las grabaciones donde se escuchaba claramente la voz de Francisco y la voz de Leticia, hablando de su relación, de sus planes de divorciarse, de cómo iban a manejar la situación con él y conmigo. Ramón al principio no entendía qué estaba escuchando. Me preguntó de dónde había salido esa grabación, si era una broma, si eran actores. Pero cuando llegó a la parte donde Francisco decía que él era muy simple y que no tenía la experiencia que Leticia necesitaba, la cara de Ramón cambió completamente. «¿Esta es la voz de mi papá?», me preguntó con una voz que apenas se escuchaba. «Sí, mijo», le dije. «Y la otra voz es la de Leticia». Le enseñé también las partes del video donde se veía claramente cómo se besaban, cómo se abrazaban, cómo hablaban de sus planes futuros. Ramón veía las imágenes en silencio, con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Cuando terminó de ver todo, Ramón se quedó callado por mucho tiempo. Después empezó a llorar. Era un llanto silencioso, de esos que duelen más que los gritos. Se tapó la cara con las manos
y sus hombros temblaban. ¿Desde cuándo? Fue lo único que me preguntó. Desde diciembre del año pasado, le contesté. Al menos desde entonces. Ramón se paró de la banca y empezó a caminar en círculos. Después se sentó otra vez y me preguntó: ¿Tú cómo te enteraste? ¿Cómo conseguiste estas grabaciones? Le conté todo. Cómo había empezado a sospechar, cómo había instalado las cámaras, cómo había estado grabando durante semanas. Ramón me escuchaba sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, me dijo cuando terminé de contarle todo. No es solo que Leticia me esté siendo infiel, es que sea con mi propio papá. Es que el hombre que yo admiraba, que yo respetaba, que yo quería ser como él cuando fuera grande, sea el que me está clavando el cuchillo por la espalda. Ramón tenía razón. La traición de Leticia era dolorosa, pero la traición de Francisco era algo más profundo, más cruel. Era la traición de la sangre, del respeto, de la confianza más básica que debe existir entre un padre y un hijo. ¿Qué vamos a hacer, mamá?, me preguntó Ramón. No lo sé, mijo, le contesté. Primero tenía que asegurarme de que tú supieras la verdad. Ahora tenemos que decidir juntos cómo vamos a manejar esta situación. Ramón me pidió que le mandara las grabaciones a su celular. Quería escucharlas otra vez, estudiarlas bien, asegurarse de que había entendido todo correctamente. También me pidió que no le dijera nada a Francisco todavía, que él necesitaba unos días para procesar todo y decidir qué iba a hacer. Una cosa sí te puedo decir, me dijo antes de despedirnos. Yo no voy a permitir que sigan burlándose de nosotros. No sé cómo, pero esto se va a acabar, y cuando se acabe, van a saber el costo de lo que hicieron. Esa noche, en casa, Francisco notó que yo estaba rara. Me preguntó si me sentía bien, si había pasado algo durante el día. Yo le dije que solo estaba cansada, que había tenido muchas cosas en la mente. Durante la cena, Francisco estaba de muy buen humor. Me contó que al día siguiente iba a tener un trabajo muy bueno, bien pagado, que iba a estar ocupado toda la semana. También me dijo que estaba pensando en planear unas vacaciones para nosotros, que hacía mucho tiempo que no salíamos a ningún lado. Yo lo escuchaba y pensaba, este hombre está planeando su futuro con Leticia y al mismo tiempo me está hablando de vacaciones conmigo. La frialdad, la capacidad de mentir con tanta naturalidad, me resultaba casi admirable en su cinismo. El martes, Francisco salió temprano al trabajo. Yo sabía que a las 2 de la tarde iba a estar en casa con Leticia, como habían planeado. Pero esta vez, yo también tenía un plan. A las 12 del día llamé a Socorro y le pedí que se viniera a mi casa. Le dije que tenía algo muy importante que enseñarle. Socorro llegó a la 1 y yo le mostré las grabaciones. Mi hermana se quedó espantada. «Ay, Cuca», me dijo, «esto está muy feo. Pero me da gusto que hayas descubierto la verdad antes de que las cosas llegaran más lejos». A las 2 en punto, Socorro y yo estábamos viendo la transmisión en vivo desde mi celular. Vimos cuando Francisco llegó a la casa, cuando llegó Leticia 15 minutos después, cuando se besaron en la puerta. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», me preguntó Socorro. «Completamente segura», le contesté. A las 3 de la tarde, Socorro y yo nos dirigimos a mi casa. Yo tenía la llave, obviamente, pero antes de entrar, toqué la puerta bien fuerte. Escuchamos movimientos adentro, voces alarmadas, pasos corriendo hacia arriba. Esperé un par de minutos y después abrí la puerta con mi llave. «¡Francisco!», grité. «Llegué temprano del mandado». Subí las escaleras hacia mi recámara, con Socorro detrás de mí. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero se escuchaban murmurios adentro. Toqué la puerta y grité. «Francisco, ¿estás ahí? Necesito algo del closet». «Ya voy», gritó Francisco desde adentro. «Dame un minuto». «No te preocupes», le grité. «Yo tengo llaves». Y abrí la puerta de mi propia recámara. La imagen que se me quedó grabada para siempre fue la cara de sorpresa y terror de Francisco cuando me vio parada en la puerta de mi recámara. Estaba sentado en la orilla de la cama, poniéndose los zapatos a toda prisa, con el cabello alborotado y la camisa mal abrochada. Leticia estaba detrás de él, envuelta en mi bata de casa, con los ojos muy abiertos y la cara completamente roja.
El silencio que siguió pareció durar una eternidad, aunque probablemente fueron solo unos segundos. Socorro estaba detrás de mí, y pude sentir cómo ella también se quedó sin aliento al ver la escena. «Cuca», empezó a decir Francisco, pero yo levanté la mano para que se callara. «No», le dije con una voz que ni yo misma reconocí, una voz que salía desde muy adentro, desde una parte de mí que había estado dormida durante años. «No digas nada. No trates de explicar nada. No me insultes con más mentiras». Leticia empezó a llorar. «Suegrita, yo puedo explicar», balbuceó. «Tú tampoco», le dije sin siquiera voltear a verla. «Tú tampoco me digas nada. Ya escuché suficientes explicaciones en las grabaciones». La cara de Francisco cambió. «¿Cuáles grabaciones?», preguntó. Saqué mi celular y les puse la grabación del lunes anterior, donde Francisco le decía a Leticia que ya había hablado con un abogado y que ya tenía 150.000 pesos apartados para cuando se fueran a vivir juntos. Los dos escucharon sus propias voces saliendo del celular. Oyeron sus propias palabras condenándolos. Francisco se puso pálido. Leticia dejó de llorar y se quedó como congelada. Socorro, que hasta ese momento había estado callada, murmuró un «¡Virgen Santísima!», que se escuchó en todo el cuarto. «Espero», les dije, «que hayan disfrutado mucho su tiempo en mi cama, porque va a ser la última vez que la usen para sus cochinadas». Francisco trató de levantarse, pero yo le grité que se quedara sentado. «Tú no te mueves de ahí. 45 años de matrimonio merecen al menos la cortesía de que me escuches». Me acerqué a él hasta quedar parada enfrente, muy cerca de su cara. «¿Sabes qué es lo que más me duele, Francisco? No es que me hayas sido infiel. A mi edad, una ya sabe que esas cosas pueden pasar. Lo que me duele es que sea con la esposa de tu propio hijo. Lo que me duele es que hayas planeado divorciarte de mí sin siquiera tener la decencia de hablar conmigo primero». Francisco empezó a decir algo, pero yo seguí hablando. «Lo que me duele es que hayas estado robando dinero de nuestra casa para financiar tu aventurita. Lo que me duele es que hayas estado haciendo esto en mi propia cama, en mi propia casa, mientras yo, como una pendeja, te preparaba la comida y te lavaba la ropa». Leticia seguía llorando en silencio. Socorro se acercó a mí y me puso la mano en el hombro, como dándome apoyo. «¿Y tú?», le dije finalmente a Leticia. «Tú que viniste a mi familia como una hija, que comiste en mi mesa, que jugaste con mis nietos en mi regazo, que me decías suegrita con tanto cariño. ¿Así me pagas la confianza? ¿Así me pagas el amor?». Leticia por fin pudo hablar. «Suegra, usted no entiende. Las cosas no son como parecen. Yo no quería que pasara esto, pero Francisco y yo, hay algo especial entre nosotros. Algo que no podemos controlar». «¿Que no pueden controlar?», le grité. «Son personas adultas. Tenían 1000 maneras de controlar esto. Podían haber sido honestos desde el principio. Podían haber respetado a Ramón. Podían haber respetado mi matrimonio». Francisco finalmente encontró las palabras. «Cuca, yo sé que esto se ve muy mal, pero tienes que entender que ya no somos felices juntos. Hace años que ya no somos felices. Leticia y yo nos encontramos cuando los dos estábamos necesitando algo diferente en nuestras vidas». «¿Que no somos felices?», le dije. «¿Quién decidió eso? ¿Cuándo me preguntaste a mí si era feliz o no? ¿Cuándo tuvimos esa conversación donde decidimos que nuestro matrimonio ya no funcionaba?». Francisco se quedó callado. «Nunca», seguí. «Nunca tuvimos esa conversación porque tú decidiste por los dos. Tú decidiste que yo ya estaba vieja, que ya había cumplido mi papel, que ya era hora de cambiarme por un modelo más nuevo». «No es eso», empezó a decir Francisco. «Sí es eso», le grité. «Te escuché decir exactamente eso. Te escuché decir que yo ya había cumplido mi papel como esposa y como mamá, como si fuera una cosa que se usa y después se tira». Socorro intervino por primera vez. «Francisco, yo te conocí desde que eras un muchachito. Tu mamá y la mía eran comadres. Nunca pensé que serías capaz de algo así. Nunca pensé que le harías esto a Cuca, y mucho menos que le harías esto a tu propio hijo». Francisco volteó a ver a Socorro, y después me volvió a ver a mí. «¿Ramón ya sabe?», preguntó. «Claro que Ramón ya sabe», le contesté. «Y está destrozado.
No solo por Leticia, sino sobre todo por ti, porque el hombre que él admiraba, que él respetaba, que él quería ser cuando fuera grande, resultó ser alguien capaz de traicionarlo de la manera más cruel. Leticia empezó a llorar más fuerte. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo le vamos a explicar esto a los niños? Eso, le dije, ya no es mi problema. Ustedes crearon este desastre. Ustedes van a tener que limpiarlo. Yo solo vine a sacarlos de mi casa. Francisco se paró de la cama. Cuca, esta también es mi casa. Yo no me puedo ir así nada más. ¿Te equivocas? Le dije. Esta casa se compró con dinero de los dos, pero está a tu nombre porque en esa época era lo que se acostumbraba. Pero tengo derecho a la mitad de todo lo que hemos construido juntos, incluyendo esta casa. Y si tú ya habías hablado con un abogado, yo también voy así a hablar con uno. Francisco se quedó pasmado. Creo que no se esperaba que yo reaccionara así, que yo tuviera las cosas tan claras, que yo estuviera tan preparada. Además, seguí, tengo todas las grabaciones donde ustedes confiesan su relación, donde tú admites que has estado robando dinero de nuestra casa, donde planean todo su futuro juntos. Cualquier juez va a ver claramente quién es el culpable en esta situación. Leticia se levantó de la cama y empezó a vestirse rápidamente. Yo me voy, dijo. No puedo estar aquí. Esto está muy mal. ¿Ahora te das cuenta de que está mal? Le pregunté. ¿Hace 6 meses no estaba mal? ¿Ayer no estaba mal cuando estaban aquí planeando su futuro juntos? Leticia no me contestó. Terminó de vestirse y se dirigió hacia la puerta. ¡Leticia!, le grité cuando ya iba saliendo. Solo quiero que sepas una cosa. Ramón es un hombre bueno, un padre responsable, un trabajador honesto. Si lo pierdes por esto, vas a estar perdiendo al mejor hombre que jamás vas a encontrar en tu vida. Leticia se quedó parada en la puerta unos segundos, sin voltear a verme, y después se fue. Francisco se quedó sentado en la cama, viéndose perdido. ¿Y ahora qué?, me preguntó. Ahora, le dije, tú también te vas de esta casa. Hoy, no mañana, no la próxima semana. Hoy. ¿A dónde voy a ir? No lo sé y no me importa. ¿A casa de tu hermano? ¿A un hotel? ¿Al parque? Tú ya tenías todo planeado para irte con Leticia, así que supongo que tienes dónde llegar. Francisco se paró y empezó a caminar hacia el closet. Voy a empacar mis cosas. Solo lo básico, le dije. El resto lo arreglamos con los abogados. Socorro y yo bajamos a la sala mientras Francisco empacaba. Podíamos escuchar sus pasos arriba, el ruido de cajones abriéndose y cerrándose, el sonido de la ropa siendo aventada en una maleta. ¿Estás bien?, me preguntó Socorro. No, le contesté. No estoy bien, pero me siento... no sé cómo explicarlo. Me siento aliviada. Me siento libre. Por primera vez en meses me siento que estoy haciendo algo correcto. Francisco bajó como media hora después con 2 maletas grandes. Se paró frente a mí y me dijo: Cuca, yo sé que ahorita me odias, pero quiero que sepas que los años que pasamos juntos fueron buenos. Fuimos felices mucho tiempo. Sí, le contesté. Fuimos felices. Pero tú decidiste acabar con esa felicidad. Tú decidiste que ya no te bastaba con lo que teníamos. Tú decidiste que yo ya no era suficiente para ti. Yo nunca quise lastimarte, me dijo. Pero me lastimaste, le contesté. Me lastimaste de la manera más profunda que se puede lastimar a una mujer, a una esposa, a una madre. Y también lastimaste a tu hijo, que es lo que menos te voy a perdonar en la vida. Francisco asintió y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir se volteó y me preguntó: ¿hay alguna posibilidad de que podamos arreglar esto? ¿De que podamos hablar cuando las cosas se calmen? Francisco, le dije, después de 45 años de matrimonio, después de 3 hijos, después de una vida entera construida juntos, tú me cambiaste por la esposa de nuestro propio hijo. No hay conversación posible después de eso. Francisco salió de la casa y cerró la puerta detrás de él. Socorro y yo nos quedamos en silencio, escuchando el ruido de su carro, alejándose. ¿Y ahora qué sigue?, me preguntó Socorro. Ahora, le dije, empieza el resto de mi vida. Los días que siguieron a la confrontación fueron una mezcla extraña de dolor y claridad. Por un lado, me dolía profundamente ver cómo se desmoronaba la vida que había conocido durante tantos años.
Por el otro, sentía una especie de alivio que no había experimentado en meses. Ya no tenía que fingir que no pasaba nada. Ya no tenía que cargar con sospechas y dudas. La verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que la incertidumbre. Francisco se fue a vivir con su hermano Aurelio, que vive en la colonia San Antonio. Aurelio siempre había sido más sensato que Francisco, y cuando se enteró de lo que había pasado, me llamó para pedirme disculpas por el comportamiento de su hermano. «Cuca», me dijo, «yo no sabía nada de esto. Si lo hubiera sabido, habría hablado con Francisco para que entrara en razón». La primera semana fue la más difícil. La casa se sentía muy vacía, muy silenciosa. Después de 45 años de escuchar los pasos de Francisco por las mañanas, de preparar café para dos, de tener alguien con quien comentar las noticias de la televisión, de repente todo era silencio. Pero había cosas prácticas que tenía que resolver. Lo primero fue buscar un abogado. Socorro me recomendó al licenciado Herrera, un señor mayor que tenía su oficina cerca del jardín principal y que tenía muy buena reputación en el pueblo. El licenciado Herrera me recibió un martes por la mañana. Era un hombre de unos 60 años, con mucha experiencia en divorcios. Cuando le enseñé las grabaciones y le conté toda la situación, se quedó muy impresionado. «Señora Castillo», me dijo, «usted tiene aquí pruebas muy sólidas. Con esto cualquier juez va a fallar a su favor. Su esposo no solo cometió adulterio, sino que también está documentado que tiene dinero oculto que pertenece al patrimonio matrimonial». Me explicó que el proceso de divorcio podía tardar varios meses, pero que con las pruebas que yo tenía, era muy probable que me quedara con la casa y con la mitad de todos los bienes. También me dijo que podía demandar una pensión alimenticia, pero yo le dije que no quería nada de Francisco más que mi parte justa de lo que habíamos construido juntos. Mientras tanto, la situación con Ramón era muy complicada. Mi hijo estaba destrozado, no solo por la traición de Leticia, sino especialmente por la traición de su papá. Los primeros días después de que descubrió todo, Ramón se veía como zombi. Iba a trabajar, regresaba a su casa, pero era como si estuviera funcionando en automático. Leticia, por su parte, trató de hablar con él varias veces. Le mandaba mensajes, le hablaba por teléfono, hasta fue a buscarlo al trabajo. Pero Ramón no quería saber nada de ella. «Mamá», me decía, «yo podría perdonar una infidelidad normal, pero esto es algo que no se puede perdonar nunca». Una semana después de la confrontación, Leticia vino a buscarme a mi casa. Llegó en la tarde, cuando yo estaba regando mis plantas en el patio. Se veía demacrada, como si no hubiera dormido en días. «Suegrita», me dijo, «necesito hablar con usted». «Ya no soy tu suegra», le contesté sin voltear a verla. «Y no tenemos nada de qué hablar». «Por favor», me insistió, «solo déjeme explicarle». «¿Explicarme qué?», le dije volteando finalmente a verla. «¿Que te enamoraste de mi marido? ¿Que no pudiste controlar tus sentimientos? ¿Que todo fue muy romántico y muy especial?» Leticia empezó a llorar. «Usted no entiende lo que yo he vivido. Ramón es un buen hombre, pero él y yo ya no teníamos nada en común. Francisco me entendía de una manera que Ramón nunca me entendió». «¿Sabes qué, Leticia?», le dije. «Todos los matrimonios pasan por etapas difíciles. Todos tenemos momentos en que sentimos que ya no conectamos con nuestra pareja. Pero las personas decentes buscan maneras de arreglar sus problemas. Van a terapia, hablan con sus parejas, trabajan en sus relaciones. No se van a la cama con el papá de su esposo». Leticia se quedó callada. «Y además», seguí, «¿qué clase de futuro te esperaba con Francisco? Es un hombre de 70 años. En 10 años va a ser un anciano que vas a tener que cuidar. ¿Eso es lo que querías? ¿Cambiar a un hombre joven que te ama por un viejo que te va a dejar viuda antes de los 40? Leticia no había pensado en eso. Se quedó ahí parada, llorando en silencio. «Leticia», le dije con una voz más suave, «tú tienes 2 hijos hermosos que necesitan a su mamá. Tienes un esposo que, a pesar de todo lo que ha pasado, es un buen hombre y un buen padre. Si hay una manera de arreglar tu matrimonio, deberías tomarla. Pero eso ya no depende de mí. Depende de Ramón». Leticia se fue esa tarde sin decir nada más,
pero pude ver en sus ojos que estaba empezando a darse cuenta de la magnitud de lo que había perdido. Durante esas semanas, yo también tuve que tomar decisiones muy importantes sobre mi futuro. La primera fue decidir si realmente quería el divorcio o si quería intentar salvar mi matrimonio. Muchas de mis amigas me decían que lo pensara bien, que después de tantos años, tal vez valía la pena intentar perdonar y empezar de nuevo. Pero yo tenía muy claro que no había vuelta atrás, no solo por la infidelidad, sino por la manera como había pasado todo. Francisco no me había sido infiel con una desconocida en un momento de debilidad. Había tenido una relación planeada, deliberada, con la esposa de nuestro hijo. Había hecho planes para divorciarse de mí sin siquiera hablar conmigo primero. Había estado robando dinero de nuestra casa para financiar su nueva vida. Eso no era algo que se pudiera perdonar o arreglar. Además, durante esas semanas de vivir sola, me di cuenta de algo muy importante. Me gustaba mi nueva libertad. Por primera vez en décadas, no tenía que preguntarle a nadie qué quería de comer, a qué hora iba a llegar, si necesitaba que le lavara algo. Podía decidir mis propios horarios, mis propias actividades, mis propias prioridades. Empecé a hacer cosas que no había hecho en años. Me inscribí en un curso de tejido en el Centro Cultural del pueblo. Comencé a ir a caminar todas las mañanas con Socorro y otras amigas. Arreglé el jardín de mi casa como siempre había querido, plantando flores de colores que a Francisco no le gustaban porque decía que atraían muchas abejas. También empecé a administrar mejor el dinero. Durante todos los años de matrimonio, Francisco había manejado las finanzas familiares. Yo sabía cuánto teníamos ahorrado más o menos, pero no conocía todos los detalles. Cuando el licenciado Herrera me ayudó a revisar todas nuestras cuentas y propiedades, me di cuenta de que Francisco había estado manejando muy mal el dinero. Descubrimos que además de los 150.000 pesos que tenía escondidos para su nueva vida con Leticia, Francisco tenía varias deudas que yo no conocía. Había pedido un préstamo personal de 80.000 pesos sin decirme nada, y había gastado mucho dinero en cosas que no pudo explicar. El licenciado me dijo que probablemente había estado gastando en regalos para Leticia y en hoteles para sus encuentros. Pero también descubrimos que teníamos más patrimonio del que yo pensaba. Además de la casa, Francisco tenía parte de un terreno que había heredado de su papá y que ahora valía bastante dinero, porque estaba en una zona que se había desarrollado mucho. También teníamos ahorros en el banco que habían crecido con los intereses a lo largo de los años. El licenciado Herrera calculó que después del divorcio, yo iba a quedar con suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de mi vida, especialmente si vendía la casa grande y me compraba algo más pequeño y manejable. Durante este periodo de planeación legal, Francisco trató de contactarme varias veces. Me mandaba mensajes con Socorro, me hablaba por teléfono. Hasta una vez se apareció en la casa cuando yo no estaba y les dejó una carta a los vecinos para que me la entregaran. En todos sus mensajes, Francisco decía lo mismo, que se había dado cuenta de que había cometido un error muy grande, que quería intentar arreglar las cosas, que estaba dispuesto a terminar completamente su relación con Leticia si yo le daba una oportunidad. Pero para mí era demasiado tarde. No era solo una cuestión de infidelidad, era una cuestión de respeto. Francisco había demostrado que no me respetaba como persona, como esposa, como la madre de sus hijos. Y sin respeto, no puede haber matrimonio. Además, yo había empezado a ver a Francisco con otros ojos. Durante todas las semanas que estuve investigando su comportamiento, pude observar con frialdad su capacidad de mentir, de manipular, de actuar con cinismo. Me di cuenta de que esas características probablemente siempre habían estado ahí, pero yo había estado tan enamorada, tan acostumbrada a confiar en él, que nunca las había visto claramente. Una tarde Socorro vino a visitarme y me encontró llorando en la cocina. No eran lágrimas de dolor, sino lágrimas de rabia. Le conté que Francisco había vuelto a mandarme un mensaje pidiéndome que habláramos, prometiéndome que había aprendido la lección y que nunca me volvería a fallar. ¿Sabes qué es lo que más me da coraje?, le dije a Socorro. No es que me haya sido infiel, es que piense que soy tan tonta que voy a creer que esto fue solo un error, un momento de debilidad. Esto fue una traición planeada, deliberada,
que duró meses, y ahora que se descubrió, quiere que lo perdone como si hubiera sido algo sin importancia. Socorro me escuchó, y después me dijo algo muy sabio. Cuca, Francisco está actuando como si fuera él quien decide si se salva el matrimonio o no. Pero ya no es su decisión, es tu decisión. Y tú ya decidiste. Tenía razón. Durante demasiados años, yo había dejado que Francisco tomara las decisiones importantes en nuestra familia. Pero esta vez, la decisión era mía, y yo ya había decidido. Sin embargo, había una parte de la situación que me preocupaba mucho. Ramón y los niños. Mi hijo seguía muy deprimido, y Leticia había empezado a presionarlo para que la perdonara. Le decía que había terminado completamente su relación con Francisco, que se había dado cuenta de su error, que quería luchar por su matrimonio. Ramón vino a verme una noche y me pidió consejo. «Mamá», me dijo, «Leticia me jura que ya no va a ver a mi papá nunca más. Me dice que se dio cuenta de que lo que hizo estuvo mal, que quiere que intentemos empezar de nuevo. ¿Tú qué crees que debo hacer?» Era una pregunta muy difícil. Por un lado, Ramón tenía 2 hijos pequeños con Leticia, y yo sabía que él los adoraba. Por el otro, yo había visto y escuchado a Leticia en esas grabaciones. Había visto cómo hablaba de Ramón, cómo lo despreciaba, cómo lo describía como simple y sin experiencia. «Mijo», le dije, «yo no te puedo decir qué hacer, pero sí te puedo decir que antes de tomar cualquier decisión, pienses muy bien en qué tipo de mujer es capaz de hacer lo que hizo Leticia. No solo la infidelidad, sino la manera como lo hizo, con quién lo hizo, durante cuánto tiempo». Ramón asintió. «Es que me da miedo quedarme solo, mamá. Me da miedo no ver a mis hijos todos los días. Me da miedo empezar de nuevo a mi edad». «Ramón», le dije, «tú tienes 35 años. Eres joven, eres trabajador, eres un buen hombre. Si tu matrimonio se acaba, vas a encontrar a alguien que te valore, que te respete, que no te vea como un obstáculo en su camino». También le dije algo que había estado pensando mucho. «Y en cuanto a los niños, recuerda que si tú y Leticia se divorcian, tú vas a seguir siendo su papá para siempre. Nadie te puede quitar eso. Pero si sigues casado con una mujer que no te respeta, tus hijos van a crecer viendo un matrimonio falso, sin amor verdadero. ¿Es eso lo que quieres enseñarles?» Durante esas semanas de reflexión, yo también pensé mucho en mis nietos. Paloma y Sebastián eran inocentes en todo esto, pero iban a sufrir las consecuencias de las decisiones de sus padres. Sabía que probablemente iba a verlos menos si Ramón y Leticia se divorciaban, y eso me dolía mucho. Pero también sabía que no podía basar mis decisiones en el miedo de perder a mis nietos. Tenía que hacer lo que era correcto, tanto para mí como para Ramón. Y lo correcto era no permitir que Francisco y Leticia siguieran burlándose de nosotros. Además, durante este tiempo descubrí algo muy importante. Yo tenía más fuerza interior de la que había pensado. Durante décadas había dependido de Francisco para muchas cosas. Me había acostumbrado a consultarle todo, a considerarlo la cabeza de la familia. Pero ahora que estaba tomando mis propias decisiones, me daba cuenta de que era perfectamente capaz de manejar mi propia vida. También me di cuenta de que tenía una red de apoyo muy fuerte. Socorro, mis otras hermanas, mis amigas del pueblo, incluso algunos vecinos que se habían enterado de la situación. Todos me ofrecían su apoyo y su ayuda. No estaba tan sola como había pensado. Una mañana de principios de agosto, mientras tomaba café en mi cocina y veía las plantas de mi jardín crecer, tomé una decisión definitiva. No solo me iba a divorciar de Francisco, sino que iba a hacer todo lo posible para asegurarme de que saliera adelante de la mejor manera posible. Llamé al licenciado Herrera y le dije que acelerara el proceso de divorcio. También le pedí que demandara a Francisco por todos los gastos que había hecho con el dinero de nuestra casa, sin mi conocimiento. Si había gastado dinero en hoteles y regalos para Leticia, ese dinero tenía que salir de su parte de la herencia, no de la mía. Esa misma tarde, llamé a Ramón y le dije que ya había tomado mi decisión final sobre mi matrimonio. «Mijo», le dije, «tu papá y yo nos vamos a divorciar. No hay vuelta atrás. Y te voy a decir algo. Me siento bien con esa decisión. Me siento liberada». Ramón se quedó callado un momento.
y después me dijo: «Mamá, yo también ya tomé mi decisión. Leticia y yo también nos vamos a divorciar. No puedo seguir viviendo con alguien en quien no confío, alguien que fue capaz de hacerme lo que me hizo». Esa noche, por primera vez en meses, dormí tranquila. Sabía que venían tiempos difíciles, que el proceso legal iba a ser complicado, que iba a tener que acostumbrarme a una vida completamente nueva, pero también sabía que estaba haciendo lo correcto. Y más importante aún, sabía que ya no era la misma mujer que había sido durante 45 años. Era una mujer más fuerte, más independiente, más segura de sí misma. Era una mujer que había aprendido a valorarse a sí misma, que había aprendido que nunca es demasiado tarde para tomar las riendas de tu propia vida. Francisco y Leticia habían pensado que podían manipularme, que podían seguir con su jueguito mientras yo seguía siendo la esposa ciega y la suegra confiada. Pero se habían equivocado, y ahora iban a descubrir que una mujer de 67 años puede ser mucho más fuerte y determinada de lo que ellos jamás se imaginaron. El proceso legal empezó oficialmente en septiembre de 2019. El licenciado Herrera presentó la demanda de divorcio con todas las pruebas que teníamos. Las grabaciones de audio y video, los estados de cuenta que mostraban los gastos ocultos de Francisco, los documentos que probaban que había apartado dinero sin mi conocimiento. Francisco contrató a un abogado de León, el licenciado Montes, que trató de minimizar la situación. Según ellos, las grabaciones habían sido obtenidas ilegalmente, porque yo había puesto cámaras en mi propia casa, sin el consentimiento de Francisco. Pero el licenciado Herrera me había explicado que eso no era cierto. Una esposa tiene derecho a poner cámaras de seguridad en su propia casa. La primera audiencia fue a mediados de octubre. Tuve que ir al juzgado familiar de San Miguel de Allende, acompañada del licenciado Herrera. Francisco estaba ahí con su abogado, y fue muy extraño verlo después de casi 2 meses. Se veía mayor, más cansado. Había perdido peso, y se notaba que no se estaba cuidando bien. Cuando nuestros ojos se cruzaron en la sala del juzgado, él trató de sonreírme, pero yo desvié la mirada inmediatamente. Durante la audiencia, el juez escuchó los argumentos de ambas partes. El abogado de Francisco trató de argumentar que las grabaciones eran inadmisibles, pero el juez determinó que eran evidencia válida porque habían sido obtenidas en mi propiedad y con equipos que yo había comprado con mi propio dinero. Cuando el juez escuchó las grabaciones, su expresión cambió completamente. Era obvio que le parecía muy grave la situación, especialmente el hecho de que Francisco hubiera estado ocultando dinero para irse con la esposa de su propio hijo. El abogado de Francisco entonces trató una táctica diferente. Argumentó que Francisco estaba arrepentido, que quería reconciliarse conmigo, que había sido un momento de confusión, pero que nuestro matrimonio se podía salvar. Cuando el juez me preguntó si yo tenía interés en intentar una reconciliación, mi respuesta fue muy clara: no, su señoría. Después de 45 años de matrimonio, mi esposo me traicionó de la manera más cruel posible. No hay reconciliación posible. El juez fijó una fecha para la siguiente audiencia, donde se iban a definir los términos del divorcio: división de bienes, pensión alimenticia y otros asuntos legales. Mientras tanto, Ramón también había empezado su proceso de divorcio con Leticia. Su situación era más complicada que la mía porque tenían hijos menores, así que había que definir custodia, pensión alimenticia para los niños, régimen de visitas y muchas otras cosas. Leticia, por su parte, había contratado al mismo abogado que Francisco. El licenciado Montes argumentaba que ella también estaba arrepentida y que quería salvar su matrimonio con Ramón. Pero Ramón fue tan firme como yo. No había vuelta atrás. Durante estos meses de proceso legal, pasaron cosas muy interesantes en el pueblo. San Miguel de Allende es un lugar pequeño donde todo mundo se conoce, y era imposible mantener en secreto lo que había pasado. Al principio traté de ser discreta, pero eventualmente la historia se fue conociendo. La reacción de la gente fue muy variada. Algunas de mis amigas me apoyaron completamente. Me decían que había hecho bien en no permitir que me siguieran faltando al respeto. Otras pensaban que había sido muy drástica, que después de tantos años debería haber intentado perdonar.
Pero lo que más me sorprendió fue la reacción de otras mujeres del pueblo que estaban en situaciones similares. Varias señoras se acercaron a mí, discretamente, para contarme que ellas también sospechaban que sus maridos les eran infieles, pero que no sabían qué hacer o tenían miedo de tomar acción. Una de ellas fue doña Carmen, que vivía cerca de la iglesia y que era conocida por ser muy religiosa y muy tradicional. Un día me detuvo en el mercado y me dijo: «Cuca, yo admiro mucho lo que hiciste. Ojalá yo tuviera el valor que tú tuviste». Cuando le pregunté qué pasaba, me contó que su esposo llevaba años llegando tarde, gastando dinero que no podía explicar, tratándola mal. Pero ella nunca te había hecho nada porque pensaba que era su deber como esposa, aguantar todo. «Después de lo que tú hiciste», me dijo doña Carmen, «me di cuenta de que una no tiene que aguantar todo, que también tenemos derechos». Esas conversaciones me hicieron sentir que mi decisión tenía un impacto más allá de mi propia vida. Estaba demostrando que una mujer mayor puede tomar control de su situación, puede defenderse, puede exigir respeto. En noviembre, Francisco hizo un último intento por evitar el divorcio. Me mandó una carta muy larga con socorro, donde me explicaba todo lo que había pensado durante estos meses de separación. En la carta, Francisco me decía que se había dado cuenta de que había cometido el error más grande de su vida, que Leticia había sido solo una ilusión, una distracción, pero que se había dado cuenta de que yo era la mujer de su vida, la única con quien realmente podía ser feliz. También me contaba que había terminado completamente su relación con Leticia, que no la había visto ni le había hablado desde el día de la confrontación, que había estado viviendo como un ermitaño en casa de su hermano, pensando solo en cómo recuperar mi perdón. La carta terminaba con una propuesta. Francisco estaba dispuesto a firmar un documento donde me dejara toda la casa y la mayoría de nuestros bienes, si yo aceptaba darle una segunda oportunidad. También estaba dispuesto a ir a terapia matrimonial, a hacer todo lo que fuera necesario para reconstruir nuestra relación. Cuando terminé de leer la carta, se la enseñé a Socorro. Mi hermana la leyó en silencio y después me preguntó: «¿Qué sientes?» «Nada», le contesté. «No siento nada. Ni dolor, ni rabia, ni lástima. Nada». Y era cierto. Todos estos meses de proceso, de reflexión, de descubrimiento personal, habían hecho que mis sentimientos hacia Francisco cambiaran completamente. Ya no lo odiaba, pero tampoco lo amaba. Se había convertido en un extraño para mí. Le dije a Socorro que le dijera a Francisco que agradecía su carta, pero que mi decisión era final. No quería sus bienes como pago por el perdón. Solo quería lo que me correspondía legalmente y la libertad de vivir el resto de mi vida, sin tener que preocuparme por más traiciones. La segunda audiencia legal fue en diciembre. Para entonces, el licenciado Herrera había preparado un caso muy sólido. Teníamos documentadas todas las propiedades y cuentas bancarias, todos los gastos ocultos de Francisco, todas las pruebas de la infidelidad. El abogado de Francisco ya no pudo argumentar mucho. Las pruebas eran demasiado claras. El juez determinó que yo tenía derecho a la mitad de todos los bienes matrimoniales, más una compensación adicional por los gastos que Francisco había hecho sin mi conocimiento. También determinó que Francisco tenía que pagarme una pensión alimenticia mensual hasta que se terminara de dividir todos los bienes. Y algo muy importante, me dio el derecho de quedarme viviendo en la casa familiar hasta que se vendiera y se repartiera el dinero. Cuando salimos del juzgado, el licenciado Herrera me felicitó. «Señora Castillo», me dijo, «usted va a quedar muy bien económicamente. Va a poder vivir con dignidad el resto de su vida». Pero para mí, lo más importante no era el dinero. Era la sensación de haber luchado por mi dignidad y haber ganado. Francisco trató de acercarse a mí cuando salíamos del juzgado, pero yo seguí caminando sin voltearlo a ver. No tenía nada que decirle. Todo lo que había tenido que decirle, se lo había dicho el día que lo encontré en mi cama con Leticia. Durante las siguientes semanas, Francisco cumplió puntualmente con lo que había ordenado el juez. Me depositaba la pensión alimenticia cada mes y no trató de contactarme directamente. Creo que finalmente había entendido que no había vuelta atrás. Ramón, por su parte, también estaba terminando su proceso de divorcio.
Había logrado que le dieran la custodia compartida de los niños, así que los tenía con él la mitad del tiempo. Al principio fue muy difícil para él cuidar solo a Paloma y Sebastián, pero poco a poco se fue adaptando. Yo lo ayudaba mucho con los niños. Después de lo que había pasado, mi relación con Ramón se había vuelto mucho más cercana. Él me veía ahora no solo como su mamá, sino como una mujer fuerte e independiente que había luchado por defender a la familia. Una tarde de diciembre, Ramón vino a mi casa con los niños. Mientras ellos jugaban en el patio, Ramón y yo nos sentamos en la cocina a platicar. «Mamá», me dijo, «quiero agradecerte por todo lo que hiciste. Si tú no hubieras descubierto lo que estaba pasando, yo habría seguido viviendo una mentira toda mi vida». «No tienes nada que agradecerme, mijo», le contesté. «Lo que hice, lo hice por todos nosotros, por ti, por mí, por los niños, por la dignidad de nuestra familia». Ramón asintió. «¿Sabes qué es lo que más me ha ayudado estos meses?», me preguntó. «Ver cómo tú te has hecho más fuerte, ver cómo has tomado control de tu vida. Me has demostrado que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo». Tenía razón. Estos meses habían sido los más difíciles de mi vida, pero también habían sido los más transformadores. Había descubierto una fortaleza interior que no sabía que tenía. Había aprendido a valorarme a mí misma, a no depender de nadie más para mi felicidad. En enero de 2020, exactamente 6 meses después de haber descubierto la traición, el divorcio se finalizó oficialmente. Francisco y yo ya no éramos marido y mujer. Después de 45 años, nuestro matrimonio había terminado. El día que firmé los papeles finales en el juzgado, sentí una mezcla extraña de tristeza y alivio. Tristeza por el final de una época de mi vida, pero alivio por poder cerrar definitivamente ese capítulo y empezar uno nuevo. La división de bienes resultó ser muy favorable para mí. Me quedé con la casa, que decidí no vender porque me gustaba vivir ahí, con la mitad de los ahorros y con una parte del terreno que Francisco había heredado. Económicamente, iba a estar muy bien el resto de mi vida. Francisco, por su parte, se quedó con la otra mitad de los ahorros, con una parte del terreno y con algunas herramientas y equipos de trabajo que tenía. También tuvo que pagarme una cantidad adicional para compensar el dinero que había gastado sin mi conocimiento durante su aventura con Leticia. Ramón también finalizó su divorcio más o menos al mismo tiempo. Leticia se quedó con la custodia principal de los niños, pero Ramón los tenía cada fin de semana y la mitad de las vacaciones. También tenía que pagar pensión alimenticia, pero era una cantidad justa que él podía pagar sin problemas. Lo más interesante de todo es lo que pasó con Leticia y Francisco después de que se descubrió todo. Contrario a lo que yo había pensado, ellos no terminaron juntos. Aparentemente, cuando se vieron obligados a enfrentar las consecuencias reales de su relación, se dieron cuenta de que lo que tenían no era tan fuerte como habían pensado. Francisco trató por un tiempo de continuar su relación con Leticia, pero ella no quiso. Según me contó Socorro, que se enteraba de todo el chisme del pueblo, Leticia le dijo a Francisco que había sido un error y que no quería saber nada más de él. Creo que Leticia se dio cuenta de que Francisco era un hombre mayor, que ya no tenía tanto dinero como ella había pensado, después de pagar el divorcio y las compensaciones, y que una relación con él no le convenía para nada. Después de todo, ella apenas tenía 30 años y podía encontrar algo mejor. Francisco se quedó solo. Su hermano Aurelio me contó que estaba muy deprimido, que se había dado cuenta de que había perdido todo, a su familia, a su esposa, a su hijo, a sus nietos, por una aventura que no había durado ni un año. Leticia también se quedó sola, pero ella era joven y eventualmente se fue del pueblo. Según supe, se mudó a Guadalajara con sus hijos y allá empezó una nueva vida. Ramón me contó que los niños la visitan algunas veces, pero que él es quien principalmente se hace cargo de ellos. Mientras tanto, yo estaba descubriendo una nueva versión de mí misma, sin la responsabilidad de cuidar a un marido, sin tener que consultar a nadie mis decisiones. Me sentía más libre de lo que me había sentido en décadas. Decidí remodelar completamente la casa. Cambié los muebles de la recámara principal. No soportaba la idea de dormir en la misma cama donde Francisco había estado con Leticia.
Pinté las paredes de colores más alegres. Arreglé el jardín como siempre había querido. También empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Me inscribí en clases de baile en el centro cultural. Aprendí a usar la computadora y hasta abrí una cuenta de Facebook para estar en contacto con primos y amigos que vivían lejos. Empecé a viajar, primero a visitar familiares en otras ciudades, después a lugares que siempre había querido conocer. Mi primera gran aventura fue un viaje a Oaxaca con Socorro y otras 2 amigas. Nunca había viajado sin Francisco, y al principio tenía un poco de miedo, pero resultó ser una experiencia maravillosa. Conocimos lugares hermosos, comimos comida deliciosa, compramos artesanías y nos divertimos como muchachas. En ese viaje me di cuenta de algo muy importante. Durante todos los años de matrimonio, yo había adaptado mis gustos y mis intereses a los de Francisco. A él no le gustaba viajar, así que yo nunca viajaba. A él no le gustaba la música, así que yo nunca ponía música en la casa. A él no le gustaban las flores muy coloridas, así que yo plantaba solo flores blancas en el jardín. Pero ahora podía hacer todo lo que realmente me gustaba, y descubrí que me gustaban muchas cosas que había olvidado durante décadas. También empecé a tener una relación más estrecha con mis nietos. Como Ramón ahora los tenía los fines de semana, yo podía pasar mucho tiempo con ellos. Les enseñé a cocinar, los llevé a conocer lugares del pueblo que no conocían, les conté historias de cuando sus papás eran pequeños. Paloma, que ya tenía 12 años, era la que mejor entendía lo que había pasado. Un día me preguntó: «Abuela, ¿por qué el abuelo Francisco hizo esas cosas malas?». Era una pregunta muy difícil de responder. ¿Cómo le explicas a una niña de 12 años que los adultos a veces toman decisiones terribles que lastiman a toda la familia? «Mija», le dije, «a veces las personas se confunden, toman decisiones equivocadas. Tu abuelo se confundió y tomó decisiones que lastimaron a muchas personas. Pero eso no significa que sea una mala persona, solo significa que cometió errores muy grandes». Paloma asintió. «¿Y tú estás bien, abuela?». «Sí, mija», le contesté. «Estoy bien. Al principio estaba muy triste, pero ahora estoy mejor. A veces, cuando las cosas malas pasan, uno tiene que ser fuerte y encontrar maneras de ser feliz de nuevo». Durante el año 2020, también pasó algo que cambió la vida de todos: la pandemia. Como era una persona mayor, tuve que quedarme en casa mucho tiempo, salir solo para lo esencial, usar cubrebocas, mantener distancia. Al principio fue difícil estar tan aislada, pero también me dio tiempo para reflexionar sobre todo lo que había pasado en mi vida el año anterior. Me di cuenta de que si la pandemia hubiera llegado cuando yo todavía estaba casada con Francisco, habría sido mucho más difícil. Estar encerrada con él, sabiendo lo que había hecho, habría sido insoportable. En cambio, estando sola, pude usar ese tiempo para leer, para aprender cosas nuevas, para hacer ejercicio en mi casa, para reflexionar sobre mi futuro. También aprendí a usar videoconferencias para hablar con familiares y amigos que estaban lejos. Una de las cosas más gratificantes de este periodo fue que varias mujeres del pueblo empezaron a buscarme para pedirme consejos. Se había corrido la voz de que yo había logrado salir adelante después de una situación muy difícil, y otras señoras que estaban en problemas similares querían saber cómo lo había hecho. Doña Carmen, la señora que me había abordado en el mercado, finalmente se decidió a confrontar a su marido sobre sus comportamientos extraños. Resultó que efectivamente le estaba siendo infiel, y ella también decidió divorciarse. Vino a visitarme varias veces durante su proceso para pedirme apoyo y consejos. «Cuca», me decía, «tú fuiste mi inspiración. Si no hubiera visto cómo tú te defendiste, yo habría seguido aguantando toda la vida». También hubo otras situaciones. Una vecina de la calle de atrás descubrió que su hijo adulto le estaba robando dinero de su pensión y vino a preguntarme cómo había manejado yo el tema legal de proteger mis bienes. Otra señora estaba siendo maltratada psicológicamente por su esposo y quería saber si yo pensaba que era posible empezar una nueva vida a los 60 años. Todas estas conversaciones me hicieron sentir que mi experiencia dolorosa había servido para algo bueno, que al defender mi dignidad y tomar control de mi vida,
Había demostrado que es posible hacerlo, que no hay que resignarse a situaciones que nos lastiman. En 2021, cuando ya había pasado lo peor de la pandemia, decidí hacer algo que nunca había hecho: tomar unas vacaciones sola. Escogí Puerto Vallarta, porque siempre había querido conocer el mar, pero Francisco nunca había querido ir. Fue una experiencia increíble. Pasé una semana en un hotel frente a la playa, caminando por la arena, viendo atardeceres hermosos, comiendo mariscos, conociendo gente nueva. Me sentí como una persona completamente nueva, como si hubiera renacido. Una noche, sentada en la terraza de mi hotel viendo las olas, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en mi vida en menos de 2 años. Había pasado de ser una esposa dependiente y engañada a ser una mujer independiente y segura de sí misma. Había perdido un matrimonio de 45 años, pero había ganado mi libertad y mi dignidad. Cuando regresé a San Miguel de Allende, me sentía renovada, llena de energía y de planes para el futuro. Si he logrado transmitirles toda la intensidad de este momento, si ustedes sienten como yo sentí esa mezcla de dolor y liberación, denme un like y comenten qué les está pareciendo esta historia. Cada apoyo que me dan me ayuda a llegar a más mujeres que tal vez necesitan escuchar que nunca es tarde para tomar las riendas de su propia vida. Ahora, en el año 2025, han pasado casi 6 años desde que descubrí la traición y tomé la decisión más difícil e importante de mi vida. Desde esta perspectiva puedo decirles que cada decisión que tomé fue la correcta. Mi vida ahora es completamente diferente a lo que era en 2019. Tengo 73 años y me siento más joven, más vital, más feliz de lo que me había sentido en décadas. Mi casa, que antes era el hogar de una familia tradicional, donde yo era solo la esposa de Francisco, ahora es mi hogar, decorado según mis gustos, organizado según mis necesidades. He convertido una de las recámaras en un pequeño taller, donde hago manualidades y artesanías que vendo en el mercado local y por internet. Nunca había tenido un ingreso propio, y aunque no necesito el dinero, me gusta la satisfacción de generar algo con mis propias manos y mis propias ideas. Mi relación con Ramón se ha vuelto más profunda y más auténtica de lo que nunca fue cuando estaba casada con Francisco. Ahora él me ve no solo como su mamá, sino como una mujer fuerte e independiente de quien puede aprender. A menudo me pide consejos sobre decisiones importantes en su vida y valora mucho mi opinión. Ramón, por cierto, encontró el amor de nuevo. En 2022 conoció a una mujer maravillosa llamada Alejandra, que es maestra de primaria y que adora a Paloma y a Sebastián como si fueran sus propios hijos. Se casaron en 2023 y yo no podría estar más feliz por él. Alejandra es exactamente el tipo de mujer que Ramón merece: honesta, cariñosa, trabajadora y que lo valora y lo respeta. Mis nietos, que ahora tienen 17 y 15 años, han crecido viendo un ejemplo muy diferente del que habrían visto si yo hubiera seguido casada con Francisco. Han visto que las personas pueden sobreponerse a las situaciones más difíciles, que nunca es tarde para defender tu dignidad, que el respeto propio es más importante que la comodidad o la conveniencia. Paloma, que ahora está en preparatoria, me dice a menudo que quiere ser como yo cuando sea grande: independiente, fuerte, capaz de tomar sus propias decisiones. Sebastián, que está en secundaria, es muy protector conmigo y siempre dice que su abuela Cuca es la mujer más valiente que conoce. En cuanto a Francisco, bueno, nuestras vidas tomaron caminos completamente diferentes. Durante los primeros años después del divorcio, él siguió viviendo con su hermano Aurelio, bastante deprimido y arrepentido. Intentó algunas veces, a través de familiares, mandarme mensajes pidiendo perdón o queriendo hablar conmigo, pero yo nunca respondí. No era por rencor o por odio. Simplemente ya no tenía nada que decirle. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado y yo estaba enfocada en escribir un capítulo nuevo. En 2023, Francisco tuvo algunos problemas de salud, diabetes y presión alta. Y Aurelio me buscó para decirme que Francisco quería verme, que tal vez eran sus últimos años y que quería pedir perdón en persona. Lo pensé mucho y finalmente decidí visitarlo una vez.
Fui a casa de Aurelio en una tarde de noviembre. Francisco estaba sentado en el patio, viendo televisión. Cuando me vio llegar, se emocionó mucho. Se veía mayor, más frágil, con el cabello completamente blanco y algunas arrugas que no tenía antes. «Cuca», me dijo, «gracias por venir. Pensé que nunca te volvería a ver». Nos sentamos en el patio y hablamos durante como 1 hora. Francisco me pidió perdón de todas las maneras posibles. Me dijo que no pasaba un día sin que se arrepintiera de lo que había hecho, que se había dado cuenta de que había destruido lo más valioso que tenía en la vida por algo que no valía nada. Me contó que había intentado varias veces acercarse a Ramón para pedir perdón también, pero que Ramón no quería verlo, que extrañaba muchísimo a sus nietos, que le dolía saber que estaban creciendo sin conocer realmente a su abuelo. Yo lo escuché con tranquilidad, sin rencor, pero también sin la intención de consolarlo. Cuando terminó de hablar, le dije, «Francisco, acepto tu disculpa. Entiendo que estás arrepentido, pero eso no cambia nada de lo que pasó, ni cambia las decisiones que tomé». Le expliqué que yo había encontrado la felicidad de una manera que nunca había imaginado posible, que había descubierto quién era realmente como persona, más allá de ser esposa y madre, que mi vida ahora era plena y satisfactoria de una manera completamente diferente. «No te guardo rencor», le dije, «pero tampoco tengo nostalgia por lo que tuvimos. Lo que tuvimos se acabó el día que decidiste traicionarme, y yo construí algo nuevo y mejor en su lugar». Francisco lloró cuando le dije eso. Creo que una parte de él había estado esperando que yo le dijera que también extrañaba nuestro matrimonio, que también sentía que habíamos perdido algo valioso. Pero ya no sentía eso. Antes de irme le dije algo más. «Francisco, tú tienes que aprender a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Yo ya aprendí a vivir con las mías, y las mías me han llevado a un lugar mucho mejor del que estaba cuando éramos marido y mujer». Esa fue la última vez que hablé con Francisco. Murió en enero de 2024, de un infarto. Ramón me llamó para contarme, y fuimos juntos al funeral. Fue extraño ver a todas esas personas que habían conocido a Francisco como un hombre respetable, sin saber toda la historia detrás de nuestro divorcio. Durante el funeral varias personas me ofrecieron condolencias como si yo fuera la viuda doliente, pero yo no me sentía viuda. Me sentía como alguien que había conocido a esa persona en una época anterior de su vida, pero que ya no tenía una conexión emocional con él. Ramón sí sufrió mucho con la muerte de su papá. A pesar de todo lo que había pasado, Francisco seguía siendo su padre, y Ramón tenía sentimientos muy complicados sobre su relación con él. Yo lo acompañé en su dolor, pero no compartía ese dolor. Mi proceso de duelo por mi matrimonio con Francisco había terminado años antes. Ahora, mientras les cuento esta historia, estoy sentada en mi jardín, viendo crecer las flores de colores que planté después del divorcio, tomando una taza de café exactamente como a mí me gusta, sin tener que preguntar a nadie si prefiere té, o si quiere galletas, o si tiene frío. Mi casa está exactamente como yo la quiero. Mi horario es exactamente como yo lo decido. Mis planes son exactamente los que a mí me emocionan. Mi dinero se gasta en exactamente las cosas que a mí me importan. ¿Significa esto que no extraño nada del matrimonio? Por supuesto que hay cosas que extraño. Extraño tener a alguien con quien comentar las noticias del día. Extraño tener compañía constante. Extraño la sensación de pertenencia que da formar parte de una pareja establecida. Pero lo que no extraño para nada es la sensación de no ser valorada, de no ser respetada, de ser tomada por sentado. No extraño tener que adaptar constantemente mis gustos y mis necesidades a las de otra persona. No extraño vivir con el miedo de ser traicionada otra vez. Y sobre todo, no extraño ser la versión disminuida de mí misma que fui durante tantos años de matrimonio. Porque ahora sé que soy muchísimo más fuerte, más capaz, más interesante de lo que creía. Las mujeres de mi generación fuimos criadas para creer que nuestro valor dependía de tener un hombre a nuestro lado, que una mujer sola era una mujer incompleta, que el divorcio, después de los 60, era prácticamente una sentencia de muerte social. Pero yo he demostrado, para mí misma y para todas las mujeres que han escuchado mi historia,
que eso es completamente falso. Una mujer puede reinventarse a cualquier edad. Una mujer puede construir una vida plena y satisfactoria sin depender de nadie más. Una mujer puede ser feliz, exitosa, respetada, amada, sin necesidad de un esposo. Quiero que todas las mujeres que me están escuchando sepan algo muy importante. Nunca, nunca es demasiado tarde para tomar las riendas de su propia vida. Yo tomé la decisión más importante de mi existencia a los 67 años, y esa decisión me llevó a descubrir una versión de mí misma que nunca había conocido. Si ustedes están viviendo una situación donde no se sienten valoradas, donde no se sienten respetadas, donde sienten que han perdido su identidad individual dentro de una relación, sepan que tienen opciones. Siempre tienen opciones. No estoy diciendo que el divorcio sea la solución para todos los problemas matrimoniales. Cada situación es diferente. Cada familia es diferente. Pero sí estoy diciendo que nunca deben permitir que nadie las trate como si no tuvieran valor, como si no merecieran respeto, como si sus sentimientos y sus necesidades no importaran. A las mujeres jóvenes que me escuchan, les digo, construyan su propia identidad, desarrollen sus propios intereses, mantengan su independencia emocional y económica. El amor es hermoso, el matrimonio puede ser maravilloso, pero nunca debe ser a costa de perderse a ustedes mismas. A las mujeres de mi edad que están en situaciones difíciles, les digo, no es demasiado tarde. Yo empecé mi nueva vida a los 67 años, y estos últimos años han sido algunos de los más plenos y satisfactorios de toda mi existencia. Si yo pude hacerlo, ustedes también pueden. La dignidad personal no tiene fecha de vencimiento. El derecho a ser respetada no caduca a los 50 o 60 años. La capacidad de ser feliz no se pierde con la edad. Si algo he aprendido en esta experiencia, es que una mujer que se valora a sí misma puede lograr cosas increíbles a cualquier edad. Mi historia no es una historia de venganza. Es una historia de autodescubrimiento. No es una historia de odio hacia los hombres. Es una historia de amor propio. No es una historia de destrucción de la familia. Es una historia de reconstrucción de la dignidad personal. Francisco y Leticia tomaron decisiones que lastimaron profundamente a muchas personas. Pero al final, sus decisiones me llevaron a descubrir una fuerza interior que no sabía que tenía. Me llevaron a construir una vida que es auténticamente mía. Me llevaron a ser un ejemplo para otras mujeres que están en situaciones similares. Si hubieran llegado hasta el final de esta historia, si sintieron que valió la pena acompañarme en este viaje, les pido que me den un like si les gustó, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho para escuchar más historias de mujeres como nosotras, y que comenten de qué país me están viendo o qué les pareció esta historia. Sus comentarios y su apoyo me ayudan mucho a llegar a más personas que tal vez necesitan escuchar que nunca es tarde para defender su dignidad y construir la vida que realmente merecen. Gracias por acompañarme en esta historia. Que Dios las bendiga a todas. Y recuerden, nunca es demasiado tarde para ser la mujer fuerte e independiente que están destinadas a ser.